Antes de empezar, no sé si habéis visto el título de hoy, se llama La mente de Cristo, parte 1. El mensaje lo voy a dividir en 2 partes porque el pastor la semana que viene lo han invitado a predicar a la iglesia de Mislata, ¿no? Así que me tocará 2 domingos seguidos. Y por eso lo he querido dividir en 2 partes para que todos vayamos conscientemente a lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a su iglesia. No sé si habéis visto alguna vez últimamente las noticias, no dan ganas de ver. Siempre empiezo con la misma frase, pero es que el mundo está patas arriba. Siempre lo digo, no sabemos cuándo son los últimos tiempos, pero se le parecen, ¿no? Todo es un caos y es desgracia tras desgracia. Y yo no recuerdo una situación tan catastrófica desde antes de la pandemia. Parece que después de la pandemia ha habido un antes y un después, ¿no? Y está calando en nuestras mentes. No sé si os pasa, pero cala en nuestras mentes y estamos viendo un aumento bastante grande de enfermedades mentales, ¿verdad? No, antes no se escuchaba de esto, de depresión. Bueno, alguna persona así puntual, ¿no? De depresión, pero cada vez hay más depresión, más enfermedades mentales debido a la desesperación, la falta de propósito, de soledad. Y Y miraba en internet los datos y después de la pandemia han aumentado los suicidios un 20%. ¿Habéis escuchado? Después de la pandemia, un 20% han subido los suicidios aquí en España, desde el año 2018 más o menos. Por favor. Y reflexionando sobre esto, pensaba lo importante que es tener una mente fuerte en estos tiempos, ¿vale? Y pensaba también, ¿no?, que es verdad que esta generación, nuestra generación, nuestros tiempos de hoy en día de España, sí que no estamos viviendo una guerra como quizás vivieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿no? Pero sí que estamos viviendo realmente guerras, o sea, en otros países sí las estamos viendo, pero aquí en España no. Pero una guerra pues mediática, política, de valores, y todo hace que nos desestabilicemos, ¿no? Porque nuestras mentes están en lo terrenal. Y aunque pasen cosas que realmente nos preocupen y nos desestabilicen, debemos tener en cuenta, atentos hermanos, que todo pasa y que todo acaba en algún momento. Esa tiene que ser nuestra mentalidad. Pase lo que pase, al final llegará un momento que todo acabará y todo terminará. Lo que nos preocupa hoy o lo que nos preocupaba el año pasado o hace unos años, acabó, terminó. Todo pasa y todo acaba. Hay situaciones en las que debemos tomar decisiones, ¿verdad? Otras que debemos esperar a que otros tomen las decisiones. Y en muchas situaciones no depende de nosotros mismos. Pero en todos casos debemos de manera consciente y madura poner nuestros pensamientos delante de Cristo. ¿Vale? Nuestros pensamientos, pensaba en nuestros pensamientos, que son como una semilla. La Biblia habla constantemente de semillas, de huertos, de plantas, ¿no? Pues nuestra mente, nuestros pensamientos son como semillitas que vamos sembrando, que tarde o temprano darán frutos en nuestra vida. Si en nuestra mente solo hay miedo, inseguridad, falta de perdón, egoísmo, ¿qué podremos cosechar? Aunque nuestros actos no lleguen siempre a demostrarlo, al final esos pensamientos van creciendo, pues todo acto que hagamos comienza en un pensamiento, ¿verdad? Pensaba que antes de tener a David, por ejemplo, yo cogía mi coche y viajaba sin problema, pero cuando yo tuve a David, mi cabeza no paraba de bombardearme en accidentes, peligros, pum, 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 cosas que nunca había imaginado en mi cabeza. Y constantemente tenía que decir, Señor, cuídame, protege mi mente, protégeme. Y ya fue pasando, ¿no? Pero la mente es tan traicionera que hace que te retraigas en muchas situaciones. Llegué a tener hasta casi pánico de coger el coche. Fijaros la importancia de la mente, ¿no? Por ejemplo, si siembras temor, vivirás con miedo, pero si vives con fe, caminarás con confianza. Vivimos en un mundo que quiere moldear nuestra mente, pero la palabra de Dios nos llama a tener la mente de Cristo. Esto es la batalla espiritual que tenemos hoy en día. La sociedad batalla, o el mundo, el diablo, batalla para moldear nuestra mente. La televisión, las redes sociales, el YouTube. Ayer hablaba con una amiga que la lupita de las redes sociales les muestra lo que uno quiere ver, ¿no?
Todo lo que tú vas viendo, el algoritmo, lo que es, estudia tus gustos, tus situaciones para mostrarte lo que tú quieres constantemente, constantemente. Y eso hace que vaya transformando nuestro pensamiento. Todos quieren decirnos qué es importante y qué es valioso y cómo debemos vivir. Ya no tenemos pensamiento crítico, todo lo tenemos hecho. Pero la palabra del Señor nos llama a tener la mente de Cristo, una mente como la de Él. El Señor nos quiere hacer reflexionar en cómo nuestros pensamientos determinan nuestra vida, cómo la palabra de Dios renueva nuestra mente y cómo el Espíritu Santo es quien nos transforma para pensar como Jesús. ¿Vale? Preguntas para reflexionar. ¿Cómo sería nuestra vida si nuestros pensamientos fueran más parecidos a los de Cristo? ¿Cómo sería nuestra vida si nuestros pensamientos fueran más parecidos a los de Cristo? ¿Qué cambiaría en tu manera de hablar, de decidir, de actuar si pensaras como Jesús? Imagina tu día a día en la casa, en el trabajo, en clase. ¿Cómo sería tu mente si estuviera llena de pensamientos de Cristo? ¿Cómo sería tu vida esta semana si cada pensamiento lo filtraras preguntándote, ¿qué pensaría Cristo de esto? Son preguntas que me he hecho yo a mí misma. Nuestros pensamientos determinan nuestra manera de vivir. La palabra, la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Lo que hoy pienso en silencio, mañana lo estaré practicando en público. El pecado no comienza solo con un acto, comienza con un pensamiento mal cuidado. No todos los pensamientos pueden llegar a pecado, pero un pensamiento mal cuidado llega a ser pecado. O el rumbo de mi vida también comienza en los pensamientos. La mente es como si fuera, la mente es como si fuera un taller donde se fabrican nuestras decisiones, porque todas las decisiones se fabrican aquí. 3 ejemplos bíblicos. Eva en el Edén primero pensó en lo agradable del fruto, lo meditó en su mente y luego cayó en la desobediencia, ¿verdad? David y Betsabé, ¿qué pasó? Miró, pensó, deseó y cayó. Pero también hay otro ejemplo, no todo tiene que ser apuntando a lo malo. Caleb tenía, ¿sabéis quién era Caleb? ¿Os acordáis? Caleb tenía su mente llena de fe y le llevó a seguir conquistando las tierras a pesar de su edad. ¿Con cuántos años siguió conquistando? ¿Qué? Más. 85. El texto bíblico sobre Caleb se encuentra en Josué 14, del 6 al 24. Caleb ya tenía 85 años. Le pide a Josué que le dé Hebrón, la región montañosa que Moisés le había prometido por su fidelidad. Caleb recuerda haber servido fielmente a Dios cuando tenía 40 años, pero a pesar de su edad, se siente fuerte, o sea, con 85 años se siente fuerte, o sea, su mente estaba fuerte, para seguir conquistando las tierras, incluyendo los territorios anaseos, y lo hace conquistando Hebrón y Debir, con 85 años. Nuestra mente nos lleva a tomar decisiones constantemente y estas tienen siempre resultados, buenos, malos, pero marcan el rumbo de nuestra vida. Muchas veces decimos, no sé por qué hice esto, no sé cómo llegué hasta aquí, no sé cómo acabé en esta situación, pero la verdad es que todo empezó aquí. Todo empezó aquí. La mente es el taller donde se fabrican nuestras decisiones. ¿Qué pensamientos estás permitiendo que fabriquen tu presente y tu futuro? ¿Qué pensamientos estás permitiendo que fabriquen tu presente y tu futuro? ¿Qué pensamientos fabricaste en tu pasado que todavía tienen consecuencias y te están atando? Pero lo que hoy nos pregunta el Señor es, ¿qué pensamientos estás permitiendo que fabriquen tu futuro? Y yo no hablo un futuro de dentro de 20 años, dentro de 10 años, no.
El futuro no es eso. Dentro de unos minutos, ¿qué pensamientos tienes cuando salgas por esa puerta después de haber escuchado este mensaje? Nuestros pensamientos determinan nuestra manera de vivir. La mente debe ser renovada por la palabra de Dios y no por las redes sociales. Me lo digo a mí misma, no por los vídeos de YouTube que yo vea. La mente debe ser renovada por la palabra del Señor, no por lo que veo, sino por el entendimiento y la transformación de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero no podemos vivir una vida nueva con una mente vieja. Este tema ya lo hemos tratado. No podemos vivir una vida nueva con una mente del pasado, con una mente vieja. Efesios 4, del 17 al 18. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. La mente sin Dios está en oscuridad. No podemos tener una vida nueva con esa vieja mentalidad todavía. La palabra de Dios no solo informa, está muy bien que nos informemos, transforma. No es que transforme, es que tiene que transformarnos la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene que funcionar como ese filtro que limpia y purifica nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 nos da una lista práctica de en qué debemos pensar. Si habéis sido niños de escuela dominical, seguro que sabéis alguna canción con este texto. Dice que debemos pensar en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable y en lo de buen nombre. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Qué resultados tiene esto en nuestra mente? Porque la cabra siempre tira para el monte, siempre pensamos en el pasado, en lo que yo hubiera hecho, y que y si yo tal, y si yo cual. Pero si pensamos en todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, ¿qué pasa en nuestra mente? Va cogiendo fuerza. Atentos a esto. El diablo quiere llenar tu mente de mentiras. Él no necesita destruirte, simplemente necesita que te distraigas y no pienses en el propósito eterno de Cristo. Y poco a poco te irá destruyendo. El diablo quiere llenar tu mente de mentiras. Él no necesita destruirte, simplemente que necesita que te distraigas y no pienses en el propósito eterno de Cristo. Y poco a poco te irá destruyendo. Cristo quiere llenar nuestra mente de verdad, de vida abundante, de propósito eterno, aunque cueste, porque no es fácil crucificar esos pensamientos, aunque implique sacrificio. Pero pensar en esto, más le costó a Él dejar toda su gloria, que le llevó hasta la muerte de cruz. Pero para eso debemos estar dispuestos y dispuestas a que su Espíritu Santo quebrante nuestra mente, y eso no es fácil. Debemos estar dispuestos y dispuestas a que el Espíritu Santo rompa, quebrante nuestra mente y pensamientos más enraizados. Ese es el problema, porque pensamientos fugaces nos pasan todo el rato, pero el problema es cuando cogen esa raíz tan fuerte que nos limita en cualquier situación de nuestra vida. Cuando me levanto por la mañana, ¿qué es lo primero que pasa por mi mente? ¿Qué es lo primero que tiene el poder de mi mente por la mañana?
Jesús, una oración, leer la Biblia o como yo, el teléfono. ¿Con qué lleno mi pensamiento? Nada más me levanto. A veces comenzamos nuestro día con vídeos absurdos y vacíos. Y eso va llenando nuestra mente. Si queremos una mente como la de Cristo, tenemos que pensar en lo que Cristo pensaba, la verdad de la palabra. Nuestra mente también es como un jardín. Si no lo cuidamos pronto, estará lleno ¿de qué? De maleza, que ocupan espacio en nuestra mente. Pero si sembramos semillas buenas, veremos flores, veremos frutos, tendremos gozo, paz, alegría. ¿Qué alimenta más tu mente? ¿La Biblia, las redes sociales o quizás las preocupaciones? Hay veces que nos alimentamos y retroalimentamos las preocupaciones de cosas que pasaron, cosas que quizás pasarán, que no sabemos. Y estamos el tucutú, 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 tucutú. El y sí tan grande que ocupa nuestra mente. Cada día tenemos que decidir si abrir primero la Biblia o el teléfono, o volver a pensar en lo mismo, día tras día, día tras día. ¿Con qué pensamientos te acuestas? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Con qué pensamientos te acuestas cada noche? ¿Con remordimientos del pasado? ¿Con preocupaciones que se escapan a tu control? ¿Con futuros que quizás nunca pasen? ¿Con pasados que ya pasaron? Si queremos una mente como la de Cristo, debemos llenar nuestra mente de la palabra de Cristo. Tercer punto, solo el Espíritu Santo nos transforma para tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué mente tienes? Tener la mente de Cristo no es cuestión de fuerza de voluntad. No es por mucho que yo me esfuerce. Es cuestión de rendirse al Espíritu Santo. Tener la mente de Cristo no es cuestión de fuerza de voluntad, sino rendirse al Espíritu Santo. Con esto ya no puedo más, te lo entrego. Bórrame esto. Tengo que rendir mis pensamientos, los pensamientos más destructivos, los pensamientos ocultos, los pensamientos más oscuros, los pensamientos más pesimistas, los pensamientos llenos de miedo, los pensamientos contrarios a la voluntad del Señor. Esos pensamientos son los que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos los quite. Y Él es más poderoso que cualquier pensamiento. El Espíritu Santo es quien cambia no solo lo que pensamos, sino también lo que deseamos y lo que sentimos. El Espíritu Santo no solo limpia lo que pensamos, sino que luego, ¿qué hace? Siembra y nos regala nuevos pensamientos de fe, nos regala pensamientos llenos de amor, llenos de bondad, llenos de misericordia y llenos de esperanza. Y aquí tenemos muchos testimonios de ese milagro grande. Cuanto más lleno o llena del Espíritu Santo estoy, más parecida o parecido a Cristo en nuestra manera de pensar y de vivir. Otra pregunta, ¿a quién le estás dando el control de tu mente? ¿Quién o qué situación ocupa todo el tiempo en tu mente? ¿Tu carne, el mundo, el Espíritu Santo, una persona, una situación? ¿A quién le estás entregando el tiempo en el que piensas constantemente? Dice 1 Corintios 2:16, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Jesús en Juan 17:17 oró diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa santificación viene porque el Espíritu Santo aplica la palabra en nosotros. No es por arte de magia. Es como si nuestra mente fuera un vaso de agua sucia
e intentáramos quitar por nuestra propia fuerza con una cucharita las mijitas, como cuando te haces un té y se rompe la bolsita, intentas quitarle las mijitas, ¿es posible? ¿Cómo se filtra? Con agua limpia y pura. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Vacía todo lo que está corrompido y contaminado y sale todo lo que estaba sucio. Cada día podemos tomar la decisión de orar así. Es muy sencillo, aunque nos parezca súper difícil. Pero esto tiene que ser un hábito consciente y maduro, de decisión de decidir si realmente quiero romper esos pensamientos. Porque otra cuestión es que si yo quiero cambiar, si yo quiero romper con esa mentalidad. Y es tan fácil como decir, Espíritu Santo, Señor, toma mi mente, transforma mis pensamientos hoy. Ya está. De forma consciente, cada mañana, cada noche. Cuanto más llenos estamos del Espíritu Santo, más reflejamos a Cristo en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hermanos, hemos visto 3 cosas. Nuestros pensamientos determinan nuestra manera de vivir, tanto en positivo como en negativo. La palabra de Dios es el filtro que renueva nuestra mente. Y la batalla más grande del cristiano no se libra en el mundo, en lo que puedo y lo que no puedo, sino se libra en nuestra mente. Y si Cristo tiene tu mente, tendrá tu corazón y tu vida entera, porque aquí nadie puede entrar. El Espíritu Santo es quien nos transforma para tener la mente de Cristo. Pero quiero terminar con una verdad muy clara. Solo podemos tener la mente de Cristo si primero conocemos a Cristo. Puedes leer la Biblia, pero si no conoces a su autor, tu mente se llenará de conocimiento, pero seguirá vacía. Puedes intentar mejorar tu manera de vivir, de pensar. Hay mucha terapia, hay muchas cosas, pero sin Cristo será un esfuerzo humano, un esfuerzo limitado y muy agotador. Yo siempre lo pienso, es muy agotador luchar con nuestra propia fuerza. La verdadera transformación comienza cuando Cristo entra en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador y le entregamos nuestra mente. Jesús no vino solo a enseñarnos cosas bonitas, de amarnos, compartir, sino vino a darnos una vida nueva. Y esa vida comienza en nuestra mente, en una mente nueva, en una mentalidad nueva, en una mentalidad del reino, una mentalidad de los cielos, no una mentalidad terrenal. Y esta es la pregunta final. ¿Ya conoces a Cristo de verdad o crees que lo conoces? ¿Le has entregado tu vida para que Él sea el Señor y el Salvador de tu corazón y de tu mente? ¿Le has entregado las preocupaciones más ocultas que nadie conoce? Hoy el Señor nos llama no solo a pensar diferente, sino a vivir de forma diferente. Y eso solo es posible si le conocemos personalmente, no por lo que yo diga, y que le rindamos nuestra vida por completo. Solo podemos tener la mente de Cristo si conocemos a Cristo. Efesios 4, del 22 al 24 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de la antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Desháganse de la vieja naturaleza y pónganse la nueva naturaleza. Es una responsabilidad de cada creyente. La actuación del Espíritu Santo viene después. Él es el que nos renueva cuando nosotros nos quitamos y nos ponemos. Juan 15, 5, como hace algunas semanas, dice: yo soy la vid,
Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin conocer a Cristo y permanecer en él, es imposible tener su mente ni dar fruto que le agrade. La Biblia dice que el ser humano, por su naturaleza, no puede conocer por sí mismo las cosas del Espíritu, pero en Cristo nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto significa que solo si conoces a Jesús de verdad podrás pensar como Él pensaba, vivir como Él vivió y dejarte guiar por su Espíritu. Sin Cristo, la mente sigue confundida, sigue dándole vuelta a lo mismo. Con Cristo, la mente se transforma. Pero ¿por qué es tan importante este tema? Quiero terminar con lo que Jesús mismo enseñó en Mateo 22 al 37. Él resumió la ley y este es uno de los primeros mandamientos. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es cualquier cosa. No es solo con el corazón, no es solo con las fuerzas, también es con la mente. Esto significa que lo que pensamos es importante para el Señor, es muy importante para Dios. Cómo nos hablamos a nosotros mismos. Él nos creó a su imagen y semejanza. Cómo pensamos de los demás. No podemos amar a Dios de verdad si nuestra mente está lejos del Señor y de sus pensamientos. Por eso este tema es tan importante. Amar a Dios con la mente significa dejar que Él transforme nuestra manera de pensar, rendirle cada pensamiento y vivir con la mente de Cristo. Hay pensamientos que son como fugaces, pero hay otros pensamientos que se van enraizando y se van apoderando de nuestra mente, de nuestras ganas, de nuestra fuerza y por consecuencia de nuestras decisiones. Hoy el Señor nos pregunta, ¿me estás amando con tu mente, con tus pensamientos y con lo que decides en tu interior? No solo con lo que otros ven. ¿Me estás amando con tu mente, con tus pensamientos y con lo que decides en tu interior? Si no es así, este es el momento para rendirle no solo el corazón al Señor, sino también la mente.